Bienvenidos jóvenes a la semana 8 de Ética y Desarrollo Humano 1. Es importante que sepas que ya se cerró la unidad 1 para el periodo de regularización y también se cerró la semana 6. Es importante también estar al pendiente de estar subiendo las actividades en la semana correspondiente. Durante la semana 8 tenemos dos actividades, la 11 que es una tarea en equipo y la 12 que es un foro individual. En el caso de la actividad 11, debes omitir que en la primera instrucción menciona que solo un representante de equipo va a subirla, ya que esto nos ha causado problemas. Todos los miembros o integrantes del equipo deben subir la actividad de manera individual, aunque haya sido elaborada de manera colectiva, ya que su valor es el 15%. La plataforma te sugiere que hagas un escrito reflexivo según la instrucción en el número 4, pero yo también te doy la sugerencia de que hagas el cuadro comparativo que aquí te propone, más agregar las dos preguntas sobre la libertad, si realmente existe o si es parcial, situacional y contextuada. Cada equipo decida si sigue al pie de la letra la actividad del escrito reflexivo o bien la del cuadro comparativo con las dos preguntas. Entrando en el tema, libertad y responsabilidad moral, vamos a ver estas tres posturas. Se dice que el hombre a lo largo de la historia ha luchado por su libertad y que este es un rasgo inalienable, es decir, que no puedes despojarte de ella. La RAE, o Real Academia Española de nuestra lengua, define a la libertad como una facultad natural que tenemos de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Es decir, puedes actuar o no. Eres libre de optar por diferentes cosas. Acuérdate de esa palabra de elección y de posibilidades que hemos estado viendo a lo largo de esta unidad. La libertad es la voluntad libre de la persona. El libre albedrío exige deliberación, posibilidad de rechazo o de asentimiento consciente y excluye, o sea, deja fuera una actitud paciente o pasiva. Emmanuel Mounier señala, la libertad no es conformismo ni resignación, es autodominio, es una capacidad decisoria, es un riesgo constante de ese cruce de caminos que es cada instante la vida, ¿no? Entonces vamos a ver dos sentidos como libertad cotidiana y como revocación de toda forma de dominación. Veamos. La libertad como cosa cotidiana es entre decidir si hacer algo o no. Por ejemplo, cuando dices yo hago lo que me da la gana, se trata de una libertad entendida como el ser humano es libre de hacer lo que le plazca. Pero esta libertad cotidiana, como hacer lo que le plazca, tiene algunas dificultades. En realidad, la experiencia nos dice que en muchas ocasiones no podemos ser libres de hacer lo que nosotros queramos. ¿Eso significa que la libertad en sentido estricto, absoluto, es algo imposible? La libertad es relativa, a veces sí, a veces no, depende. Cuando estamos en condiciones de afirmar, cuando estamos en condiciones de afirmar que sí somos libres, en ese segundo sentido de la libertad como una revocación de toda forma de dominación, significa que se es libre cuando no se tiene encima a alguien que nos oprima, que nos domine, que nos diga que sí, que no podemos hacer. Como ejemplo de este tipo de libertad tenemos las siguientes. Soy libre para tomar mis propias decisiones con un sentido de responsabilidad. Soy libre para determinar mi propio proyecto de vida. Soy finalmente yo mismo la fuente de mis propias decisiones. Estamos hablando de dos sentidos generales. Isaiah Berlin dice libertad positiva, capacidad de cualquier individuo de ser dueño de su voluntad y de controlar y determinar sus propias acciones y su destino, o una libertad negativa. Un individuo es libre en la medida en que nada o nadie restringe su acción, sea cual sea el carácter de esta acción. ¿Qué te parecen estos temas? Y bien, este esquema
de libertad externa y la interna. Libertad negativa y una libertad positiva. Veamos. Una libertad externa positiva. ¿Puedes hacer lo que quieres? Externa, una persona en sí dispone de ambientes externos que la facultan para realizar determinada cosa. Interna, una persona es libre si tiene las opciones que la facultan psíquicamente para deliberar y decidir. Y las negativas externas, una persona es libre si no hay restricciones en el ambiente. Entonces aquí en todo lo externo entran pues las leyes, las normas, las costumbres, las tradiciones. Y en todo lo interno entra pues nuestra psique o psicología. Si tenemos claro qué es el bien, qué es el mal, entra la moral, ¿sí? Continuamos. Ejemplos. Número 1. Un individuo cae en una zanja profunda y no puede salir. Es negativamente libre, pero no es positivamente libre. Nadie le impide salir del agujero, pero su conjunto de alternativas se ve limitado esencialmente a esperar su muerte sentado o de pie, tratar de dar voces para llamar la atención de alguien o tumbarse a mirar el cielo. Interesante ejemplo, ¿no? Número 2. Una comparación. ¿Quién es más libre? ¿Un hombre que está en la zanja u otro que está en la cárcel de lujo? Para los defensores de la libertad negativa es más libre el de la zanja, mientras que para los de la positiva lo sería más el hombre encarcelado, en tanto que tiene un abanico de posibilidades más grande ante él, si bien no pueda abandonar los muros de su prisión. Y un tercer ejemplo, un trabajador del campo en Bangladesh que decide ir a trabajar a una fábrica de Nike. Aquí es negativamente libre y posiblemente no lo sea positivamente. No lo será porque sus condiciones son relativamente pobres, dirán. Y algunos incluso añadirán que es menos libre ahora que trabaja en la fábrica. Esto es un absurdo. Su número de elecciones vitales se ha ampliado, no reducido. Antes era cultivar arroz o morir, ahora es cultivar arroz, trabajar para Nike o morir. Es una mejora. ¿Existe la libertad? ¿El hombre solo puede ser libre dentro de ciertas circunstancias y situaciones? ¿Se puede ser libre de forma absoluta? ¿Tú qué opinas? Estos temas sin duda son preguntas existenciales. No hay una respuesta 100% correcta, pero sí hay perspectivas en las que nosotros podemos tomar cierta postura. ¿Cuál está siendo la tuya? La filosofía, como una disciplina humanística, pues está tratando a través de toda su historia de dar respuesta a estas y otras interrogantes sobre nuestra condición humana. A lo largo del tiempo hay tres posiciones: el autodeterminismo, el determinismo y el indeterminismo. Laura Pérez Vázquez dice que el indeterminismo plantea que todas las cosas suceden por azar, incluyendo por supuesto a nuestras acciones. Desde esta postura no queda espacio para la libertad al no dar valor a la voluntad del hombre. Por ejemplo, el indeterminismo, pues también pudiésemos decir que todo es por obra de Dios, que todo es por obra de algo más, pero no dejamos pues fuera nuestro poder de voluntad o un locus de control interno. 2. La segunda postura es el determinismo. Esta postura considera que siempre hay algo detrás de nuestras decisiones, más allá de nuestros deseos o necesidades. La libertad determinada interna y externamente. Veamos qué dice el autodeterminismo. Afirma que el hombre y nadie más que él constituye la única fuente de sus propias decisiones. Esto es en general esas tres posturas sobre la libertad. ¿Con cuál estás más de acuerdo tú? ¿Con que todo sea al azar o por Dios o alguna religión o un ente que tú creas? ¿Que todo ya está determinado y que siempre todo ya está como dicho? ¿O que tú como hombre eres la fuente de tus decisiones? Veamos.
Desde la perspectiva del autodeterminismo, no se niega ni el determinismo ni el indeterminismo. La acción del hombre se encuentra de alguna forma determinada por causas externas a la voluntad humana. Se reconoce la presencia del azar formando parte de las acciones humanas, pero el autodeterminismo también considera que podemos ser libres en situaciones específicas. Y aquí es donde la ética apunta más. El hombre es origen de sus decisiones. En el autodeterminismo, la ética no deja fuera las otras dos posturas, pero sí hace más hincapié en lo que el hombre sí puede controlar. Cuando tú realmente tu conducta tú la puedes controlar, ahí es cuando entra la cuestión ética. Entonces la libertad consiste en este proceso de autodeterminación donde tú decides de forma real. Decidir es creer que uno decide por uno mismo cuando en realidad no es así. Por ejemplo, cuando a un niño se le pide elegir entre tomar un refresco o agua natural, después de haberlo convencido su padre las ventajas que tiene tomar agua natural y no refresco, el niño parece decidir entre una cosa y la otra, pero en realidad es el padre el que ha decidido por él o le ha persuadido. Aquí no es un decidir aparente, este es un ejemplo de un decidir aparentemente, sino y te lleva a la mano de que decisión no es cuando te dejas convencer o cuando te persuade a alguien de hacer una cosa u optar por otra, sino que tú tienes que procesar la información y entonces sí decidir con plena voluntad. Ahí es cuando estás ejerciendo tu libertad en un sentido estricto por ti mismo. ¿Qué nos garantiza el tener una verdadera decisión? ¿Cómo podemos saber que nuestras decisiones son reales y no aparentes? Número 1, debes estar consciente de que eres tú mismo y no otros los que están decidiendo. Número 2, hacerte responsable de las consecuencias de tus decisiones. Y número 3, tus decisiones deben conducirte a ser más humano y a reconocer a otros sujetos libres. ¿Cómo ves? El siguiente texto es Conceptos y realidades relacionados con la libertad, los determinismos biológicos y culturales. Se puede decir que a pesar de los determinismos biológicos que influyen sobre nuestras vidas, como la educación, la crianza, como la genética o ese temperamento heredado, estamos condenados a ser libres porque siempre vamos a tener un margen donde nosotros podamos ejercer nuestra voluntad. Entonces la libertad se convierte en el concepto central de la ética, pues gracias a que somos libres tenemos la capacidad de autodeterminarnos. Entonces la ética consiste en ejercer este proceso. Es un proceso subjetivo, sucede dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestro análisis, dentro de nuestra reflexión. La libertad como ejercicio de elección. A diferencia de otros seres vivos, como pues los animales o plantas, o inanimados como objetos, los seres humanos podemos inventar y elegir nuestra forma de vivir y pues también podemos equivocarnos. Lo hacemos muchísimo. Debemos procurar acertar, aprender a vivir, y este saber vivir o arte de saber vivir es lo que ahora llamamos ética. No obstante, lo que vaya a ser nuestra vida dependerá muchísimo nuestra libertad, esa capacidad de elegir, de discutir por nosotros mismos, construir nuestro proyecto de vida, poder decir sí o no y evitar dejarnos llevar por caprichos, por malos hábitos, por otras personas. Libertad es poder decidir de una manera racional, bien pensada y también a sabiendas que tenemos que ser responsables de nuestras consecuencias, de nuestros actos. Elegir entre lo posible, siempre elegimos dentro de lo posible. Fernando Savater, por ejemplo, dice que no somos libres de elegir lo que nos pasa. Tú no eliges tu fecha de nacimiento, tus padres, tener tales o cuales padres, tener 2 o más ojos, pues no. Pero si eres libre de responder a lo que te pasa
de tal o cual modo, si obedeces o te rebelas, si pones atención o no, si participas o no en una clase, si le echas ganas a la escuela o no, si escuchas cierto tipo de música, si usas cierto tipo de prendas de vestir, qué tipo de amistades y qué tipo de relaciones estableces con los que estás alrededor. Entonces, sí hay muchas cosas en las que tú, e incluso como adolescente, ya puedes ejercer tu libertad. Siempre elegimos entre lo que es posible para nosotros. Soy libre de querer estudiar filosofía, pero dada mi situación económica me resulta casi imposible conseguir dicho objetivo. Sin embargo, puedo elegir entre las universidades locales y públicas que ofrecen dicha carrera. Estos son ejemplos que dan cuenta de que sí somos libres, pero siempre elegimos entre lo posible, entre lo que podemos, de acuerdo con tus posibilidades. Elegir en la omnipotencia. Eso significa que lo contrario de elegir entre lo posible. Significa conseguir siempre lo que uno quiere y como uno lo quiere, aunque parezca imposible. Esta idea de superlibertad resulta prácticamente imposible. Humanamente resulta imposible conseguir todo lo que uno quiere. Ejemplo, puedo querer y desear volar a la misma velocidad que un jet de los más sofisticados, pero humanamente estoy imposibilitado. Entonces, sería una capacidad atribuible solo a Dios, pero el hombre no es Dios. Estos son algunos ejemplos. Libertad y voluntad, cosas que dependen y cosas que no dependen de tu voluntad. Esto sí te tiene que empezar a quedar claro porque de esto depende mucho cómo vas construyendo tu proyecto de vida. Hay cosas que tú puedes controlar y otras que no. Entonces, si a veces esto nos mete en algunos líos porque uno quiere, como adolescente tal vez tú quisieras tener mayores experiencias o alcances en tu vida, viajar o tener más contacto con otras culturas o con otras actividades y muchas de esas dependen de la economía de tu casa o de la crianza que tus padres todavía ejercen sobre ti. Somos libres cuando nuestras decisiones están sustentadas en las cosas que dependen de nuestra voluntad y no la de otros. Continuamos. Libertad y destinación y destino. La libertad es la posibilidad y al mismo tiempo la capacidad que tenemos los humanos de inventar, decidir y elegir. Aquí está pues repetitivo el texto. Se trata de una elección no aparente sino real, en donde de manera racional y crítica nos hacemos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Entonces el hombre es un proyecto andando, indeterminado, acuérdate, indeterminado. A través de esta libertad nos perfeccionamos y amplificamos. Y como indeterminados, tenemos que saber que no existe un modelo único, que nosotros podemos vivir nuestra vida de múltiples formas, siendo el hombre en ese sentido el único animal capaz de adoptar pautas de conducta que han de ser aprendidas, asumidas o rechazadas. Puede decirse que la libertad es aquello que nos convierte en seres diferenciables, pues unos de otros. Y bien, aquí viene otra vez esta comparación entre el comportamiento animal versus el humano. ¿Por qué? Porque el animal está biológicamente ya determinado, no tiene una libertad, ya trae ciertos instintos, pero el ser humano sí puede conducirse y dar giros en su vida, en su existencia. Libertad, costumbres y hábitos y caprichos. Libertad consiste en querer ser uno mismo. Es aquello que depende de nosotros mismos, no depende de las costumbres de la época que nos ha tocado vivir, sin embargo, ni hábitos ni caprichos de los demás. Sin embargo, esto ha representado una lucha desde que el hombre existe, porque si ahora gozamos de más libertad, tenemos que estar conscientes que no siempre ha sido así.
Si hablamos, por ejemplo, de años de la esclavitud, de razas como los afroamericanos en Estados Unidos, coloquialmente llamados negros, cómo sufrieron durante muchísimos años de un maltrato por su color de piel. Entonces, ahora gozamos de muchísima libertad, pero antes poder ejercerla no siempre era posible. Igual si hablamos ahora tan de moda la cuestión, la perspectiva de género, pues también como la mujer empezó a tener mayor ejercicio de sus derechos en nuestro país después de los hombres, si hablamos del voto, por ejemplo, o de la participación en algunas profesiones. Entonces, este tema de la libertad hasta la fecha genera bastante ruido. Significados actuales de la responsabilidad. Acá tenemos que la libertad es algo que dependerá de que cada cual haga lo que quiera. Sin embargo, siendo consciente de que estás decidiendo y de que pase lo que pase, pues tú tienes que asumir consecuencias. La responsabilidad es como ese ajuste de actos morales. El acto humano es tener una conciencia, una inteligencia y poder ejercer esa libertad, pero el acto moral como ser humano es asumir, Bien. En el texto dice que actualmente ha surgido un nuevo concepto o nueva forma de concebir la responsabilidad. Hans Jonas dice: el antiguo concepto de responsabilidad era la obligación que me concierne de responder de mis actos y de sus consecuencias una vez que los he cometido, una responsabilidad personal y sobre hechos realizados. El nuevo concepto de responsabilidad concierne a lo que está por suceder, la posibilidad de una perpetuación indefinida de la humanidad en el futuro. Desde que el hombre tiene el poder material de destruir la humanidad o las condiciones de vida de una humanidad futura, tiene al mismo tiempo nuevas obligaciones. Somos responsables del mundo que dejaremos tras nosotros. Ninguna ética anterior había tomado esta consideración en su globalidad, pero es la vida global la que se halla amenazada por nuestra acción y la que es entregada a una nueva visión de la responsabilidad. Entonces, ahora ha surgido con esto del cambio climático una exigencia de decir, es que no nos debe de importar nada más el aquí y el ahora, sino que les estamos dejando a las futuras generaciones. ¿Sí? Tenemos que hacernos responsables no solo de mi conducta, sino de la que concebimos como nación, como pueblo, porque estamos debilitando las condiciones para vivir mejor en las futuras generaciones. Entonces, eso es algo en lo que se ha estado trabajando en la ética actual. Y bien, la actividad 2 es un foro que tú tendrás que llevar a cabo solito. Aquí nada más te dejo que las instrucciones te dice que leas 3 lecturas. La primera está aquí mismo. La segunda es el anillo de Giges y la tercera, toma de decisiones. Por favor, lee esos 3 textos y contesta estas 6 preguntas a modo de cuestionario. Omite la instrucción 5 donde dice que comentes y que des réplica al menos a 2 de tus compañeros. No quiero ninguna réplica en los foros. Y entonces tú solito con tus propias lecturas y reflexiones harás esta actividad porque pues no me alcanza todo el video para la hora. Nos continuamos en videoconferencia.